Violento desenlace en 1886 de una huelga en las fábricas de Chicago, que parece entonces ser el segundo polo industrial de los Estados Unidos. La Federación Estadounidense de Trabajo había convocado una protesta para el 1 de mayo, para exigir que, no sé quién me lleva aquí las anotaciones para los exámenes. Adela, ¿estará por ahí Adela? No. Cecia, tampoco. ¿Quién pudiera apoyarme con esto para que después nos sirva esto para... Bueno, Ana Sasso. Soy Maritza Alic. Bueno, ¿me haces favor, Ana? Claro. Va. Entonces vamos a anotar, ¿qué fue lo que provocó realmente esta protesta? La provocó la jornada laboral de 8 horas. Vean, vamos a ver cómo el Estado había hecho que para los trabajadores públicos eran 8 horas, pero para el obrero eran 14 horas. Eso fue lo que realmente provocó. Entonces, para efectos de examen, primero, que esta revuelta, esta huelga de High Market de 1886 es lo que provoca que el Congreso Obrero Socialista, precisamente en 1889, dice, señores, vamos a conmemorar, ¿sí?, el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. ¿En qué? En memoria, precisamente, de los mártires de Chicago, de los obreros que murieron precisamente en esta revuelta o en esta huelga de High Market de 1886. Dice, una nueva ley le daba, o sea, Ana, notame ahí que lo que provocó esta huelga fue la jornada laboral de 8 horas. Dice, una ley de que se daba al derecho a los empleados de las oficinas federales y obras públicas, pero no a los obreros industriales. O sea, una nueva ley sí le dio a los trabajadores del Estado 8 horas, pero no así a los del sector privado. La huelga llegó a movilizar a unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas hasta de 14 horas diarias. Eso fue lo que provocó este movimiento. La tensión llegó con las patronales el 4 de mayo, cuando los sindicatos convocaron una manifestación en el parque de High Market o High Market, a que asistieron aproximadamente 20,000 obreros. Durante el discurso que estaba dando precisamente nuestros dirigentes, un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y 60 resultaron heridos. Esto provocó la represión entre la clase trabajadora, ¿sí? Hubo pánico y las autoridades abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de lesionados. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después de un proceso judicial cuestionado. A los obreros que dieron la vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago. Anotamos, por favor, Ana, mártires de Chicago. Y de entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Sin embargo, la influencia que llegaron a tener los sindicatos o los gremios en las épocas de los 70 y 80 fue importantísimo. Comenzaron a declinar en el año 1990. ¿Por qué? Por influencia del neoliberalismo y la austeridad. En los países las huelgas son impopulares actualmente y los sindicatos han perdido su autoconfianza. Para algunos tratadistas dice que es el momento histórico donde, por los retos que enfrenta el mundo, los retos laborales que enfrenta el mundo, es necesario precisamente que los trabajadores vuelvan a organizarse, especialmente por la inestabilidad en el trabajo y la esclavitud. Eso es lo que sucedió de repente en la primera huelga en Estados Unidos, en este parque High Market en Chicago. Rusia, bueno, Rusia dice la semilla de la revolución. ¿Qué fue lo que provocó realmente este problema en Rusia? Vamos, por favor, me anotas ahí, que este fue un movimiento de campesinos y obreros, y en esta precisamente, la semilla de la revolución de Rusia, 1905, aquí hay un dato bien valioso. Aquí, si yo les preguntara en qué huelga que cambiaron la historia del mundo aparece el primer sindicato de agricultores, fue en Rusia. En enero de 1909, campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa
para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y a exigir mejores condiciones laborales. En las zonas rurales se produjo tomas de tierra y se creó el sindicato de agricultores. Vean, interesante. En estas 4 revoluciones, grandes huelgas, que cambiaron la historia del mundo, fue en Rusia donde se creó el primer sindicato de agricultores. Las movilizaciones se acabaron en forma violenta, cuando el 22 de enero, en una marcha pacífica hacia el Palacio de... Vamos a dar el ingreso aquí a... Dice que las movilizaciones se acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno del zar derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo con las cifras de víctimas fatales, pero sí se refieren a este hecho. Por favor, Ana, anotemos Domingo Sangriento. Si yo les preguntara qué es el Domingo Sangriento, pues estamos hablando de la Revolución Rusa en 1905 y exactamente en esa marcha pacífica que se llevó hasta el Palacio del Zar, donde hubo un enfrentamiento con la Guardia Imperial y hubieron decenas y centenares de muertos. De ahí que cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon los famosos consejos soviet. ¿Qué es lo que pretendían? Por favor, Ana, anotaste allá de que lo que podían era la reducción de la jornada de trabajo al sector de los trabajadores obreros industriales que querían que fuera de 8 horas. Eso provocó la de Jaime Márquez en Estados Unidos. La de Rusia, ¿qué fue lo que provocó? ¿Qué reclamaban? ¿Por qué protestaban? Dice que protestaban precisamente por lo siguiente, ¿sí? Reclamaban el derecho a la tierra. Notamos eso, Ana. 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Por esas 3 circunstancias fue la protesta. Por esas 3 circunstancias fue que tuvo esta movilización. Aquí en Rusia aparece Domingo Sangriento, cuando fueron reprimidos por la Guardia Imperial. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y fueron las 3 peticiones que hicieron. Pero en estas demandas se sumaron políticas como libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Este parlamento se llevó a cabo, pero el error más grande del zar fue suprimirlo. Eso fue lo que provocó realmente la semilla de la revolución. Pero estas demandas, dice, se sumaron políticas como libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos fue precisamente la facción bolchevique. Su líder era Vladimir Lenin. El zar II terminó capitulando. El zar permitió el establecimiento del parlamento, ese parlamento del pueblo, pero lo disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla de la revolución de 1917. ¿Qué fue lo que provocó realmente la revolución? ¿Qué fue lo que provocó y se le conoce como la semilla de la revolución en Rusia? Fue que el zar permitió el establecimiento de este parlamento del pueblo, que eran unas peticiones de la clase trabajadora, pero lo disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla de la revolución. Anotamos eso, por favor, Ana. Tercero, Polonia. Polonia, pues ustedes saben que era parte del bloque socialista, era parte de la Unión Soviética. Aparentemente, pues, un pueblo gobernado por trabajadores. Sin embargo, sí existía represión. Vamos a ver cómo precisamente Lech Walesa transforma y se separan del bloque socialista y se convierten para ellos en un país democrático. Pero ¿qué pasó? Dice que en Polonia comenzó el 14 de agosto de 1980. 17,000 trabajadores tomaron el control del astillero Lenin. ¿Por qué protestaron? Anótame esto, Ana. La protesta en Polonia se dio por el aumento de los precios en los alimentos. Vean, ya vimos que fue por jornadas de trabajo, ya vimos por otras circunstancias, pero aquí, por favor, en Polonia se dio por el aumento de los precios de los alimentos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de escapar. Bueno, habla de alguna aventura que tuvo ahí. Pronto, trabajadores de una veintena
Ahora se le huevos. Espérate. Solo tal vez le podemos decir, bueno, no sé si apagaría su... No. Vean pues, su líder dice, bueno, pronto los trabajadores de 20 fábricas aproximadamente en la zona se sumaron. Ya se dio la huelga solidaria. Actualmente en Guatemala está prohibida, pero en ese entonces, que estas huelgas son las que transforman la historia del derecho laboral, del derecho colectivo en el mundo, estaba permitido. Y escúchenme, a pesar de ser un país socialista, pertenecer al bloque soviético, vean, también trabajadores de la fábrica se incorporaron a este movimiento. Se le llamó solidaridad porque hubo huelga solidaria. Más de 2 semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Walesa apareció ante los obreros exteriores y dio un histórico mensaje. Escuchen, tenemos un sindicato independiente que se autogobierna. ¿Por qué? Acuérdense que el bloque socialista, todos los sindicatos pertenecían al Estado. Y ellos que iniciaron este movimiento, él viene y en un acto histórico se proclama y dice, tenemos, hablando precisamente del astillero Lenin y las fábricas que se incorporaron, tenemos un sindicato independiente que se autogobierna y adicionalmente tenemos derecho a la huelga. Eso, imagínense en un país aparentemente de la clase trabajadora. Luego dice que una reunión entre el líder y precisamente el primer ministro firmaron un acuerdo para resolver las principales demandas de los trabajadores. Pero eso no fue suficiente, el movimiento ya estaba gestado y llega a transformar totalmente Polonia. Fue la primera vez que el gobierno comunista puso en práctica 2 derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Me anotas esto. Vean que a pesar de ser un país socialista aparentemente gobernado por trabajadores, por obreros y campesinos, escuchen, no respetaban 2 principios básicos o 2 derechos consagrados en la OIT. El de organizarse libremente, o sea, la libre sindicalización, y el derecho a realizar huelgas. En ese convenio ya se estableció el respeto a esos grandes derechos. Formar sindicatos y realizar huelgas. Vean lo que dice él al final de una entrevista que le hacen. Luché contra el comunismo y hoy en Polonia prevalece la democracia. Transformó totalmente de un sistema socialista a un sistema capitalista Polonia. Interesante ustedes, es interesante. Brasil, Lula da Silva y los metalúrgicos. Este movimiento realmente nace con los sindicatos metalúrgicos, se enfrentan a un gobierno militar. ¿Y cuál era aquí realmente la petición concreta que tenían? Era el aumento salarial, porque ellos indicaban que el gobierno de ese entonces, que eran gobiernos militares, manipulaban precisamente las cifras de la inflación y eso no permitía la actualización de salarios. Decidieron y enfrentaron a las Fuerzas Armadas de gobiernos militares y al final lograron lo que querían. Datos importantes que tenemos que anotar, Ana, que ¿cuál era el propósito? La protesta, reclamar aumentos salariales, ¿sí? 2, este movimiento permitió la formación del Partido de los Trabajadores, el PT, que actualmente gobierna y que ha gobernado en otras ocasiones Brasil. Y también, por supuesto, ¿quiénes provocaron todo este movimiento? Lo provocaron los trabajadores o los sindicatos metalúrgicos en Brasil. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar a un gobierno militar. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado la baja de las cifras de la inflación y demandaban actualización de sueldos. Esa era su protesta. 1979, 170,000 obreros metalúrgicos paralizan el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó y ajustó los salarios cada semestre. Lograron su cometido. Las huelgas fueron protagonizadas por el Sindicato Obrero Metalúrgico. Entonces vamos a notar
que fue el sindicato metalúrgico el que provocó todo este movimiento precisamente en Brasil. Dice, llegaron a la creación del partido Los Trabajadores, el PT, uno de los principales partidos hoy en día. Después de postularse varias veces, Lula da Silva acabaría en la presidencia de Brasil en el 2013 y 2010. Era el máximo líder y llegó a ser presidente de Brasil. Usted conoce la historia, él después de ser presidente va a la cárcel, pasa varios años en la cárcel, sale de la cárcel, nuevamente llega a la contienda electoral y actualmente es el presidente de Brasil. Imagínense qué liderazgo tiene este dirigente sindical. Por supuesto, dice, sus iniciativas lograron, o sea, está hablando de Lula da Silva, sus iniciativas lograron reducir la pobreza del gigante latinoamericano, lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial. Pero también su lucha para lograr un equilibrio entre el poder entre países ricos y emergentes. Dice, no pertenecía ni América Latina ni África al Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina y África no estén representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, tomamos los datos más valiosos. Estas 4 huelgas transformaron y cambiaron la historia del mundo. En Guatemala, de esta pues ya hemos hablado nosotros, ¿sí? En Centroamérica y en Guatemala, la primera huelga documentada de mujeres, 1925. ¿Dónde se dio? En el beneficio de café, la moderna propiedad de un alemán. Y por favor, todos estos datos los tomamos, Ana. ¿Y qué es lo que ellos realmente, qué quería esta clase trabajadora? ¿Qué querían estas mujeres por lo que tomaron la decisión de irse a declararse en huelga? Lo que querían entre sus solicitudes, sus peticiones, sus reclamaciones estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, y esto se anotaba en lo que le voy a preguntar, que no fueran hombres quienes la registraran al salir del trabajo, supresión de multas, equidad en el salario, claro, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas por causa de enfermedad y no ser despedidas por acuerpar la huelga. Entonces, por esto fue que estas mujeres valientes guatemaltecas decidieron irse a la huelga en un beneficio de café. Es que es sumamente valioso porque es la primera en Centroamérica, ¿sí? Hablando de los hombres, ¿sí? Vean, pues, cuando nosotros leemos parte de algunos tratadistas, algunas tesis, algunas investigaciones, aparentemente la primera huelga en Guatemala se dio en 1906 en la fábrica de textiles Cantel. Pero yo quiero tener eso como un dato histórico nada más y quedarme para efectos de este examen, de este curso, voy a tomar de base mejor al historiador, al tratadista, al exdecano, un decano en la facultad nuestra, a Mario López Larrabe. Creo que es el tratadista más completo, el que precisamente en breve historia del movimiento sindical guatemalteco nos hable, nos describe muy bien lo que pasó. Y por favor, él dice que en 1920, déjenme ver, pero quiero corroborar esto. Sí, él dice que en 1920 se dio la primera huelga. Para efectos de examen, Ana, si yo preguntara la primera huelga en Guatemala, según Mario López Larrabe, se dio por los trabajadores ferroviarios o trabajadores ferrocarrileros de la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, IRCA. Esa fue la que realmente quedó documentada. 2. ¿Me anotas eso, por favor? Para efectos de examen, si yo le pregunto la primera huelga de hombres, fue precisamente en 1920 de los trabajadores ferrocarrileros en contra de la empresa Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, IRCA. En 1924 sucedió un movimiento muy valioso, y esto sí creo que lo anotemos, ¿eh? Hay un dato muy valioso. Dice que los muelleros de la United Fruit Company piden aumento de salarios, reducción de la jornada a 8 horas, y anotame esto, Ana, y no discriminación racial con los trabajadores de raza negra. Dentro de sus peticiones también estaba el derecho de los trabajadores de no ser discriminados por ser de raza negra. Vean qué valioso este dato. Entonces, si yo preguntara en qué huelga los trabajadores solicitaron o pidieron que no se discriminara
racialmente con los trabajadores de raza negra fue precisamente la huelga de los muelleros de la United Fruit Company, que se dio. Luego dice que la apoyaron otras organizaciones, también se dio, y posteriormente pues también ustedes saben que fueron reprimidos, y pues ustedes saben de que esta siempre bananera pues eran monopolios, tanto el ferrocarril como la bananera eran monopolios norteamericanos, y fueron expulsados inclusive algunos extranjeros que estaban en el país. Este de zapateros también es valioso, y que quiero que Ana y todos ustedes anoten ahí. ¿Cuáles eran sus peticiones? Reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios, y esto, Ana, que quiero que anotes: talleres y locales higiénicos y trato más humano para los trabajadores. Vean, 1925-26, el sindicato de trabajadores de zapateros, entre sus exigencias estaba talleres y locales higiénicos y trato más humano para los trabajadores. Y pues ahí está el resultado, que lograron lo que ellos querían, lo que solicitaron. Luego también tenemos los de los panificadores. Pero ¿qué fue lo más importante acá? Vean lo que estaban pidiendo: aumento de salario, mejoras de la jornada diurna. Escuchen esto, quiero que notes, Ana: supresión de la jornada nocturna o su pago con salario doble. ¿Ven qué interesante? Los panaderos desde ese entonces, 1925-26, estaban pidiendo que no se trabajara por la noche los panaderos, y que en todo caso, si se trabajaba, que su pago fuera doble salario. Me anotas lo que esa pregunta para mí es importante. Pues ahí dice que muchos fueron reprimidos, fueron encarcelados, al final pues dice que se hizo un reglamento sobre jornada diurna y nocturna favorable a los panificadores. Carpinteros, bueno, también dice que hubo, y que lo que ellos querían discutir era precisamente todo lo relativo al trabajo diurno y nocturno. Eso no vamos a tomar nota. Pero vean qué pasó en 1929. Ya hemos hablado del 1 de mayo, que por cierto, Ana, otro dato que quiero que anotes ahí para efectos de examen. Todo lo que Ana está anotando es para el examen final. Lo que estamos viendo hoy es para el examen final. El segundo parcial termina con lo que vimos el día miércoles, que es todo lo de arbitraje. Pero bueno, regresemos a este dato. 1929, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Bueno, ya no te dije que anotaras. Fíjense que, como dato curioso, el Día del Trabajo Estados Unidos lo celebra el primer lunes del mes de septiembre. Ahí anotas eso, Ana. El primer lunes del mes de septiembre, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo. Regresemos entonces acá. 1929, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Se venía festejando por los trabajadores guatemaltecos desde 1921. En 1929 fue una manifestación imponente celebrada en este periodo. Sin embargo, la desmerecieron actos de violencia iniciados por provocadores anarquistas, manipulados por la policía según versión de esa época, con el resultado de muchos heridos y más de 70 presos, que fueron defendidos por el Socorro Rojo Internacional. ¿Por qué quiero que anotemos esto? Cuando yo le he hablado a ustedes de este Antonio Obando Sánchez, se recuerdan que este sindicalista guatemalteco estuvo en el exilio. Cuando muere su señora madre, se recuerdan que ya lo vimos, él regresa a Guatemala y logra un salvoconducto. Lo interesante es que fue precisamente esta entidad Socorro Rojo Internacional quien lo apoyó. Y esta represión que tenía en contra de la clase trabajadora, precisamente también que fueron muchos a la cárcel, celebrando el Día Internacional del Trabajo, fue esta entidad Socorro Rojo Internacional que nos defendió. En 1930, luego pues habla de otras crisis que se dieron ahí, y ya aparece precisamente la oligarquía terrateniente, especialmente el café. Pero dato curioso que vamos a anotar es ese para efectos de examen. Del 20 al 30 siempre, ¿sí? Acá pues lo más importante es que hace referencia a las constituciones. Y vamos a anotar para efectos de examen. La primera constitución que tenía disposiciones relativas al trabajo y la previsión social fue la de 1921, por favor, Ana, que se le denominó Constitución Política de Centroamérica. Pero tenía un problema serio. Dice:
Como cuerpos legales de la época, cabe destacar la reforma de la Constitución de 1876 en 1920, en donde hace referencia al trabajo, pero no con más decisión. Fue la Constitución Política de Centroamérica, 1921, donde por primera vez en la historia constitucional de Guatemala se contemplan disposiciones relativas al trabajo y la previsión social. Dice, aunque nunca entrara en vigor. Nunca entró en vigor, pero lo menos en papel ahí existió. Y esa será la pregunta que podrá venir en el examen. Esto sí me interesa. No sé quién me puede apoyar para la lectura. ¿Quién nos apoya? Bueno, vamos con Padilla y después vamos con Rosina. Después Eduardo y después Sonia. Comenzamos con Padilla. Empiezo por donde dice el 7 de febrero, ¿verdad? 7 de febrero. El 7 de febrero de 1923 se suscribe en Washington por los plenipotenciarios de los 5 países del Istmo de la Convención Centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores, aprobada en Guatemala por medio del Departamento Legislativo 1385 del 14 de mayo de 1925, el Departamento 843 el 5 de octubre de 1923, que restringe el derecho de huelga a prohibirla para servicios públicos y otros análogos, creando figuras delictivas de sabotaje, con penas de 3 a 5 años, sujeta a jurisdicción militar. Trata de decir, para ir que ya me vaya anotando algunos datos. Vean qué interesante ustedes, que pues esta reunión lo que trataba de decir, señores, tengamos una ley, pero que pueda aplicar para todo Centroamérica. Entonces hicieron las leyes protectoras de obreros y trabajadores, ¿sí? Y lo que trataba precisamente ya en esos decretos de 1385 y 843 era precisamente restringir o prohibir el derecho de huelga para los servidores públicos y otros análogos. El llevarla a cabo ya constituía delito, ¿sí? Por el sabotaje, dice figuras delictivas de sabotaje, con penas de 3 a 5 años. ¿Y a qué jurisdicción estábamos sometidos? La clase trabajadora, una jurisdicción militar. ¿Me anotas eso, por favor, Ana? Continuamos. Vamos a ver, jurisdicción militar. El Departamento Club del 15 de febrero de 1926 declara punible la paralización, suspensión y interrupción voluntaria de cualquier servicio público de correos, telégrafos, ferrocarriles y otros análogos, y de los particulares destinadas a satisfacer las necesidades perentorias del público. Penando al sabotaje en forma similar al decreto anterior del Departamento de 1909 del 5 de diciembre de 1925, en donde se crea el Departamento Nacional del Trabajo con funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos, la composición de conflictos individuales y colectivos de la Ley de Trabajo del Departamento Legislativo 1434 de 30 de abril de 1926, con sus 10 capítulos y 73 artículos, constituye la ley más completa dictada hasta esa fecha en materia laboral. Si bien teóricamente reconoce del derecho de la huelga de los trabajadores, en el fondo más bien los remite a un arbitraje obligatorio. Y por último, el comercio
la industria y la agricultura, Departamento Legislativo 961, de 19 de diciembre de 1927. Además, se emitieron normas reglamentarias de la legislación ordinaria. Bueno, vean, pues, estamos hablando entonces de una serie de disposiciones que serían el decreto, por ejemplo, un poco perjudicial, ¿va? Porque dice que el decreto gubernativo del 15 de enero de 1920 declara punible, o sea, sanciona, indica que está prohibido la paralización, suspensión, interrupción voluntaria de cualquier servicio público, de correos, telégrafos, ferrocarriles. Y vean qué interesante, vimos que la primera huelga, según Mario López Larrabe, fue la que se dio con trabajadores ferroviarios o trabajadores ferrocarrileros en contra de su empresa que era IRCA. Se dio en 1920. Y ya en 1923 ellos estaban indicando, señores, no pueden parar el ferrocarril. No puede haber huelga en el ferrocarril. Y entonces dicen, cualquiera que se atreva, cualquier clase de trabajadora que se atreva a hacer precisamente algún tipo de huelga de ferrocarriles y otras entidades va a ser penado, sí, por el sabotaje que está cometiendo. Imagínense, había prisión, había que ir al Código Penal, estaba regulado como una figura delictiva el hecho que nosotros los trabajadores ferrocarrileros llegáramos a una huelga. Ya la habíamos hecho en 1920 y nos funcionó. Ahora buscaron disposiciones legales y fíjese que no se convencieron con tenerlas y elaborarlas aquí en Guatemala. No, se fueron hasta los Estados Unidos y aparentemente los 5 países que participaban, porque todas estas entidades tenían intereses en los 5 países. Entonces, todas estas instituciones de carácter privado, estas empresas de carácter privado, tenían. Ya vimos un poco el solidarismo, se dan cuenta cómo las empresas del banano norteamericanas intervinieron apoyando el solidarismo para desvirtuar sencillamente la actividad sindical. En Guatemala, miren la importancia que tenían. En El Salvador, saben que también tuvieron injerencia. En Honduras, o sea, los países de Centroamérica fueron a esa convención no con la intención de buscar leyes que avisaran al trabajador, no, leyes que reprimieran. Y una de ellas era exactamente que si los ferrocarriles iban a la huelga, iban a ser sancionados de conformidad con una disposición de carácter penal. Pero bueno, eso que luego posteriormente en 1925, que aparece el acuerdo, el decreto gubernativo 909, que venía en una de las preguntas del examen, se crea el Departamento Nacional del Trabajo, que yo cada vez que hablo del Ministerio de Trabajo, yo no lo pongo que este sea un dato histórico del Ministerio de Trabajo, no, es un antecedente antiguo de que antes que se creara el Ministerio de Trabajo, que por supuesto tenía nombres de secretaría, ¿va? Pero antes de que hablaran de la administración del trabajo, ya en Guatemala, desde 1926, ya habían disposiciones legales que aparentemente iban a regular todo lo relativo a los derechos de la clase trabajadora. De este Departamento Nacional de Trabajo, ahí lo anotamos, por favor, Ana, sus funciones eran de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. Pero la Ley del Trabajo de 1926 dice que tenía 10 capítulos y 73 artículos, la ley más completa dictada en materia laboral hasta esa época, ¿sí? Si bien teóricamente reconoce el derecho a huelga de los trabajadores, en el fondo más bien nos remite a un arbitraje obligatorio. Bueno, ustedes saben que hoy ya lo vimos con ustedes. Por ejemplo, uno de los artículos que nosotros hemos dado leída el último día de clases, hablábamos de que, por ejemplo, todos los servicios públicos no pueden ir a la huelga, sino que tienen que someter su disputa, su pliego de petición en la clase trabajadora, los planteamientos de conflictos de carácter económico-social, no se va a dar a la huelga por esos servicios públicos. Entonces, obligatoriamente tienen que acudir al arbitraje. Imagínense, en 1923-26, ya estaba hablando precisamente, por eso la importancia de ese tratadista, es que dice que existió una ley, la Ley del Trabajo, y ya estaba regulado más o menos.
el derecho de huelga, pero indicando más que todo que era obligatorio ir al arbitraje. Eso es interesante, ¿eh? Estamos ahí, ¿no? Vamos entonces ahora, pues ya lo vimos en otra ocasión, 1931, del 30 al 44. En 1931, ya lo hemos hablado que las trabajadoras de la fábrica de cemento Novela, la más grande industria cementera de Centroamérica, estos trabajadores han decidido pagar sus altos hornos y han estallado, han declarado la huelga. Ustedes saben que fueron totalmente reprimidos y al final pues no lograron sus cometidos. Claro, dice que posteriormente algunos sí los favorecieron, pero más terminaron encarcelados y problemados. Lo extraordinario de este movimiento, que yo siempre les he dicho, es que en un gobierno militar como el general Ubico, que la clase trabajadora se haya organizado. Imagínense tomar una decisión, tocar a los trabajadores a Cemento Novela y paralizar los hornos y irse a la huelga. No, ese fue un movimiento. O sea, llega tanto pues la necesidad de protestar de nosotros. O sea, todo tiene límite. Y aquí ya se habían excedido los límites, por eso la clase trabajadora se organiza. Entonces dice, ha llegado al poder el general Jorge Ubico. Bajo un clima de frustración y temor, se disuelve la concentración del último 1 de mayo que permite la dictadura. O sea, dice, bueno, señores, se acabó lo del 1 de mayo, ya no habrá más. Después la represión arrecia, se fusila la famosa ley fuga a unos y se encarcela a otros dirigentes que persisten en la reacción campesina. A 9 dirigentes se les conmuta la pena de muerte por largas condenas, de las cuales se liberan. Los vivos, entre ellos Obando Sánchez, hasta su alejamiento de la dictadura. Antonio Obando Sánchez, saben que fue condenado, pero al final él sale al exilio, y bueno, toda la historia que les he dicho que es muy interesante, que la debían de leer, y no la quieren leer, lean. Otro dato que quiero que anotes, Ana, por favor. En el gobierno de Jorge Ubico, del general Jorge Ubico, las palabras sindicato, sindicalismo, obrero, huelga, derechos laborales, estaban proscritas. El decir esas palabras era una osadía de parte nuestra, y automáticamente el sistema, el gobierno de ese entonces, lo convertía uno en comunista, enemigos del régimen, escuchen, y punible actividad conspirativa. Y bueno, tenían que pagar con cárcel. Imagínense, no podía usted mencionar esas palabras porque era comunista y iba a terminar en la cárcel. Vamos a pedir quién, Rosina, sigue, va. Rosina, léeme estos 2 párrafos, por favor, los últimos, donde dice, en fin. Muy bien. En fin, durante la autocracia ubiquista se cierne la noche sobre el movimiento sindical guatemalteco por espacio de casi 14 años. Las palabras sindicato, sindicalismo, obrero, huelga, derechos laborales, pliego de peticiones, quedan proscritas del vocabulario de los agentes del orden, y quienes tienen la osadía de emplearlas automáticamente se convierten en comunistas, enemigos del régimen, en punible actividad conspirativa. Vuelven a imperar el trabajo forzado, ahora con la libreta de jornaleros en el campo y los boletos de viabilidad y ornato en las ciudades. Los salarios bajísimos de crisis de los años 30 se soportan en una paz de cementerio con una carencia militarización de las instituciones civiles. Bueno, dice, más que todo, pues, fue la militarización de las instituciones civiles una fortaleza del general Ubico. Para efectos de examen, me interesa, Ana, que anotemos esta parte de las palabras sindicato, sindicalismo, obrero, en el periodo de quién fue que se constituían delitos, uno las pronunciaba, y también que me agregues que siempre había el trabajo forzado, trabajo forzoso. Y para eso creó el gobierno de ese entonces del general Ubico la libreta
el boleto y el ornato, que son 3 instituciones que servían para controlar a la población y obligarla a un trabajo forzado. Vamos ahora del 44 al 54. Vamos a ver qué fue lo más importante que se dio. Vamos a omitir, solo vamos a leer para que nos quede ahí. ¿Quién sigue después? Ronnie. En 1944, los trabajadores de la Compañía Agrícola de Guatemala, subsidiaria de la United Foods Company, plantean su pliego de peticiones y estallan una huelga que dura 16 días, obteniendo aumentos del 15% en los salarios mínimos. En vísperas de las elecciones presidenciales en diciembre de 1944. Vean, pues, en la primera, pues creo que no vamos a hacer mayor comentario. La segunda sí quiero que la notes, Ana. Fíjate que este sindicato de artes gráficas, que era una entidad privada, escuchen, era la encargada de hacer la propaganda de todos los partidos políticos. Y en medio del proceso de elecciones deciden irse a la huelga. Y mire lo que logran. Claro, era un momento histórico para ellos. Eso sí me lo anotas. Los trabajadores del sindicato de artes gráficas ganan el conflicto obteniendo aumentos hasta del 50% de los salarios. Creo que no hay otro movimiento de huelga que haya logrado una mejora tan importante como el sindicato de artes gráficas. Hoy sí le damos lectura para que los quede grabado, ¿no? Perfecto. Dice, en vísperas de las elecciones presidenciales de diciembre de 1944, 16, 17 y 18 de ese mes, el Sindicato de Artes Gráficas decide estallar una huelga que paraliza la propaganda escrita de los partidos. Los trabajadores ganan el conflicto obteniendo aumentos hasta el 50% de los salarios. Imagínense, ese sí fue un movimiento, claro, era histórico por el momento que se estaba viviendo, ¿sí? Luego también, pues esto lo vamos a leer para que nos quede. Pero lo más importante es la segunda, 1948-1949. Vean, pues, 2 empresas aquí, 2 compañías, ¿sí? Los trabajadores, el sindicato de estas empresas, deciden plantear un pliego de peticiones. Inician todo el proceso y los tribunales de trabajo y previsión social declaran ilegal el movimiento. ¿Qué efectos hemos visto cuando se declara ilegal? El derecho que tiene el patrono de rescindir nuestros contratos de trabajo, ¿sí? No hay que continuar porque ahí termina porque es ilegal. Pero esta clase de trabajadores dijeron, no señores, nosotros, a pesar que el juzgado dijo que nuestra huelga era ilegal, nosotros la vamos a continuar. Claro, tenían algo bien importante, estaban atacando la prepotencia de la United Fruit Company. Estaban presionando porque estaban amenazando con el cese de la operación de la flota blanca, que afectaría el comercio y la vida económica del país. Miren, esa fue su arma en ese momento histórico para que, a pesar que les dijeron que era igual, continuaron en huelga. Eso me parece formidable a nivel, y al final, ¿saben qué? Logran firmar un pacto colectivo y logran un aumento salarial. Vean qué valioso. Encontraron una circunstancia especial en ese momento y el presidente de ese entonces, o el gobierno de ese entonces, para no verse afectado, porque esto iba a afectar el comercio y la vida económica del país, decidieron intervenir a través del ministro de Economía y Trabajo y llegaron a un arreglo entre patronos y trabajadores, firmando un pacto colectivo en el cual se obtuvo un incremento salarial. Pues si leamos, por favor, donde dice al no resolver, por favor, Ron. Dice, al no resolverse el pliego de peticiones planteado por los trabajadores de la Finca Nacional Concepción en Escuintla, se estalla la huelga y también interviene el jefe de las Fuerzas Armadas, confinando en Poptún Petén
a los principales dirigentes. De 1948 a 1949, en junio y julio de 1948, plantean los trabajadores de la Compañía Agrícola Tiquizate y de la UFCO Puerto Barrios sendos pliegos de peticiones. Los tribunales declaran ilegal el movimiento de huelga, pero los trabajadores insisten en llevar a cabo. La UFCO, con toda su prepotencia, presiona al gobierno para que intervenga en el conflicto, amenazando con el cese de operaciones de la flota blanca que afectaría el comercio y vida económica del país. El presidente Arévalo resiste la presión, pero el jefe de las Fuerzas Armadas de nuevo interfiere, trasladándose a Puerto Barrios y llevando tropas a la compañía. El asunto se resuelve con el arreglo logrado por el Ministerio de Economía y Trabajo, Alfonso Bauer País. El 7 de mayo de 1949 se firmó el pacto colectivo que dio fin al conflicto, obteniendo los trabajadores un aumento global de 1,5 millones de quetzales para 1949. Ha sido impresionante la cantidad de plata que le correspondió a cada quien. Pero imagínate si lograron un aumento. El tribunal declaró ilegal la huelga. Llevaron fuerzas armadas y sin embargo el movimiento continuaba porque sabían ellos que el cese de operaciones de la flota blanca iba a afectar el comercio y la vida económica del país. Había una circunstancia especial que les permitió, a pesar que declararon ilegal la huelga. Veamos, por ejemplo, este es interesante. Bueno, entonces, anotamos eso, por favor, Ana. Este sindicato Luz y Fuerza también es importante, porque esto sucede algo bien especial hoy. Aquí la empresa se intervenía porque es un servicio público. 2, hubo para ganar el conflicto, para ganar el incremento salarial, hubo un estudio económico contable del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Actualmente nosotros hemos hablado que el tribunal de arbitraje puede solicitarle o debe solicitarle al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un estudio, sí, solo que ahora habla técnico-económico. En ese entonces era económico-contable. Esa fue la clave para que obtuvieran el conflicto fuera favorable para la clase trabajadora. Veamos qué dice. ¿Quién más nos quiere apoyar a leer? Karina, por favor. El sindicato Luz y Fuerza. El sindicato Luz y Fuerza plantea conflicto colectivo en la empresa eléctrica de Guatemala S.A. Por tratarse de un servicio público, a la hora de haber estallado la huelga, la empresa es intervenida y con base en el estudio económico contable que se hace, el conflicto es ganado por los trabajadores. Bueno, ¿Sigo leyendo, licenciado? Permitimos, vamos a ver, sí. Bueno, entonces anotamos eso para efectos que a pesar de ser intervenida, pero fue el estudio económico contable quien le dio la solución para obtener precisamente sus beneficios de carácter económico. Acá es interesante también, Ana, anotame esto, el sindicato de trabajadores del sindicato de trabajadores ferrocarrileros, el SAM, 1953. ¿Saben por qué ganaron ellos aquí el movimiento? Porque lograron demostraron que esta empresa de carácter norteamericano llevaba doble contabilidad. Vean desde dónde viene el problema de la doble contabilidad. Y ahora ese fue el problema para que IRC perdiera el conflicto colectivo y fuera a favor de la clase trabajadora. Anotamos esa parte, Ana, y démosle, Karina, 1953. En 1953, el SAM plantea la negociación de nuevo pacto colectivo a la IRCA. Fracasan la vía directa y el procedimiento conciliatorio, por lo que los trabajadores estallan la huelga. El 7 de octubre de ese año, a poco más de 37 horas de haber estallado la huelga, la empresa es intervenida. Se advierte que se lleva una doble contabilidad y el conflicto lo ganan a la postre los trabajadores. Muy bien, bueno.
Ahora vamos a ver del 54 al 75. Huelgas y paros de hecho realizados por sectores principalmente burocráticos se identifican del 73 al 74, probablemente aprovechando que el gobierno está en la proximidad de elecciones presidenciales. 1957, ¿sí? Trabajadores de la licorera El Esfuerzo, afiliado frente a un conflicto de huelga, y una huelga que dura 13 días. Este sí ya me interesa que lo anotemos para efectos de examen. 1958. Miren la importancia que tenía aquí el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Hay un fraude electoral y, sin embargo, el SAM comienza a tomar medidas de hecho que provoca que eso se transforme. 1958. Como protesta por el fraude electoral de que se acusa al candidato oficial Miguel Ortiz Pasarelli en las elecciones realizadas ese año, el SAM hace paros del 17 de marzo, en el mes de marzo de 1958. Miren, ejerció presión. Ellos se pronunciaron precisamente en un fraude electoral, Las elecciones al final, dice, las gana el general Idígoras Fuentes, candidato derechista, pero no aliado al sindicalismo. Lo importante es que en un proceso eleccionario, no participando a favor de un candidato, no, consideraron que era lesivo para los intereses del país, y este sindicato, también la ley se lo permitía. Imagínense, comenzó a realizar paros, dice aquí, pero ya sabemos que para patronos, para los trabajadores no son paros, suspensión de labores, paralización de labores, precisamente en contra de un fraude electoral. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Transporte, miren, este es interesante, porque dice que fue el único y el primero y único pacto colectivo que se libró de esta empresa de transportes urbano Eureka, que por supuesto, quienes tenemos alguna edad, pues sabemos que la conocimos, ¿sí? Veamos ahora qué pasó. Esto sí me interesa que lo lea un sancarlista, ¿sí? Un sancarlista. Karina, 1962. Ok, licenciado. 1962. En marzo de ese año, el gobierno de Idígoras Fuentes reprime a estudiantes universitarios que preparaban los festejos de la huelga de Dolores. Crítica bufa a los gobiernos y clases dominantes, con saldo de 4 estudiantes muertos. El movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos, a los estudiantes de secundaria y luego a ciertas organizaciones sindicales y clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular, espontánea e improvisada. Se conoce con el nombre de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962, que culmina represivo estado de sitio y muchos muertos, heridos y encarcelados, poniendo en apuros la estabilidad del régimen y dejándolo sumamente deteriorado. No fue fácil, a pesar de que el estudiante universitario fue reprimido. Vean, poniendo en apuros la estabilidad del régimen, o sea, de Idígoras Fuentes, y dejándolo sumamente deteriorado. Todo este párrafo, Ana, me lo anotás para efectos de examen. Miren qué interesante lo que viene, un banco. El sindicato de este banco decide irse a la huelga. Aquí, la maniobra utilizada por el sector empresarial, por la contraparte, por el patrono, miren ustedes, se fueron con el gobierno de turno, hacen un acuerdo gubernativo y de repente se emite una disposición legal que es contraria al Código de Trabajo y a la Constitución. Pero ¿sabe qué? Se trató para desbaratar totalmente ese movimiento, para que ese movimiento se quedara sin efecto. Una disposición legal donde se prohíbe ir a la huelga a los trabajadores del sistema bancario y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Miren qué tremendo. Lo anotamos, por favor, Ana, lo que acabo de comentar. ¿Quién más nos ayuda? ¿Quién más? La parte de Ronnie, ¿no hay más? Adela. Vamos a dispararlo. Vamos a Adela, y después vamos con Luz y después con Eduardo. Vamos con esto entonces, Adela.
Hola, licenciado, buenas tardes. Donde empiezan los trabajadores, ¿verdad? Sí. Los trabajadores del Banco Agrícola Mercantil plantean la negociación de su primer colectivo y, al fracasar las negociaciones directas, van a los tribunales. Cuando se pide estallar la huelga, personajes infiltrados de ese banco privado obtienen del gobierno el acuerdo gubernativo número 504 de fecha marzo de 1962, en el que, atentando preceptos constitucionales y del Colegio de Trabajo, se prohíbe ir a la huelga trabajadores, ahí se me borró, del sistema bancario y del IX. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Aparece nuevamente el sindicato de trabajadores de los ferrocarriles. Vuelven a ir a la huelga y esta vez la huelga es declarada legal y justa por los tribunales. Por atraso, ¿qué es lo que tenían? El atraso de salarios y la negación de otras prestaciones. Dura 8 días, culmina con un arreglo al ser violado por la empresa, provoca otra huelga de 9 días, del 13 al 21 de septiembre. Pero vean lo interesante, acá ya se habla de una huelga en 1968. La huelga fue declarada legal y justa, algo que lo hemos visto nosotros ahorita cuando vimos el planteamiento del conflicto, cuando decidimos que se declare legal o ilegal el movimiento, pero en el caso nuestro que se declare legal la huelga, y donde pedimos que se declare justa, y ya vimos qué efectos tiene cuando se declara legal y cuando se declara justa, ¿no? Que justa es las reclamaciones que precisamente hemos llevado a cabo. 1972. Triste ustedes, porque este fue un movimiento que inició un sindicato, y al final este sindicato, el patrono de ese entonces de esta empresa, pues definitivamente la represalia fue la destrucción de ese sindicato, y su secretario general pues pagó consecuencias muy severas como el secuestro, y es uno de los que aparece en la lista de desaparecidos. Veamos qué dice en 1972. Después de Adela, ¿quién estaba? Bueno, Luz de María Figueroa. Sí, licenciado. 1972. El sindicato de la Compañía Industrial del Atlántico S.A. plantea conflicto para negociar su segundo pacto colectivo. Los tribunales declaran legal la huelga, se estalla y dura 67 días. Es la más prolongada en este largo periodo contrarrevolucionario. El sindicato recibe apoyo de las centrales, principalmente de la CNT, a la cual es afiliado. La sentencia con la que culmina el conflicto es muy desfavorable a los trabajadores. La represión laboral se hace sentir. Luego, el secretario general sindicato César Enrique Morataya Paz es secuestrado y agregado a la vasta lista de los desaparecidos. El sindicato es deshecho por la empresa, dejando un sabor amargo y mucha frustración en la clase trabajadora. Ahora, volvemos nuevamente al sindicato, a uno de los sindicatos del magisterio. Vean, el presidente, el gobierno de turno de ese entonces, de 1973, estaba por iniciar el tercer censo de habitación y el octavo de población. Y se puede aprovechar a los maestros y organiza a los maestros. Pero vienen los maestros, ustedes inteligentemente dicen, bueno, ya que nos reunieron, entonces lo que crearon mejor fue el Frente Nacional Magisterial. Y este Frente Magisterial lo que comienza a hacer es hacer un pliego de peticiones. Dicen, no nos vamos a usar para el censo. Ahora que ustedes mismos nos unieron, nos unificaron, bueno, nosotros creamos el Frente Nacional Magisterial y vamos a ver reivindicaciones de carácter económico-social para nuestro gremio. Veamos, por favor, quién más nos levantó la mano por ahí. Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde? 1978. Del 21 al 24 de marzo de 1973, el gobierno reúne a los maestros de primaria de toda la República para entrenarlos con miras a realizar el tercer censo de habitación y octavo de población. La reunión es aprovechada para organizar un planteamiento de mejora de salarios a través del Frente Nacional Magisterial, FNM.
asociación sin personalidad jurídica que representa a los maestros de primaria. El movimiento se inicia con paros progresivos el lunes 23 de abril hasta alcanzar el paro total el 2 de mayo, huelga que dura hasta el 7 de ese mes, en que se llega a un arreglo sobre las bases de discusión de los aumentos. Las pláticas se inician, pero el gobierno pretende debilitar el movimiento dándole largas al asunto con estudios económicos y otras maniobras retardatorias. La paciencia del FNM se agota cuando el 16 de julio de 1973 el gobierno anuncia tablas de aumento general para toda la burocracia en una maniobra en que trata de enfrentar al magisterio con el resto de burócratas y con la misma opinión pública. Bueno, vean, pues lo interesante acá es de que hacen el planteamiento y el gobierno, como los había convocado, él mismo los había reunido, él mismo los había prácticamente organizado, ellos hacen el frente, esa es su petición, y el gobierno, como una estrategia, para no decir esto, yo lo llamé a que hubiera un censo y terminó organizando y pedir reivindicaciones de carácter económico social. Entonces lo que tomó la decisión mejor fue hacer un momento para toda la burocracia para debilitar el movimiento del magisterio, ¿sí? Es muy interesante, porque logramos su objetivo. Nuevamente regresamos a lo que es el IRCA, ¿sí? Vamos a ver, tenía... Sí, aquí ya donde prácticamente el IRCA ya estaba quebrado, usted es una empresa totalmente quebrada y la toma el Estado, que es actualmente FEGUA. Y ahora con FEGUA, pues, en la parte de todos modos de que lo tiene Ferrovías y los problemas que se dan. La cosa es que ya no existe más el ferrocarril, de los pocos países en el mundo que no existe el ferrocarril. Veamos qué dice 1974, por favor, Eduardo. 1974. La IRCA, en un negocio oneroso, ya ha sido adquirida por el Estado y ahora lleva el nombre de Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA. Debido a los crónicos atrasos en el pago de los salarios, el SANF va a su última huelga de hecho del 3 al 11 de enero. La represión es tan dura en la actualidad que el sindicato se encuentra totalmente descabezado y se insiste en que el gobierno tiene interés en disolverlo. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos entonces a las últimas cosas que queremos que anotemos acá, por favor. Dice, el sindicato de trabajadores de cigarrillos similares está en una huelga de hambre. Esto sí quiero que Ana lo anote, ¿ve? Este sindicato tomó otra decisión. No se fue una huelga para que hagan legal y justa, ¿no? Se fue a una huelga de hambre, ¿sí? Dice la Tabacalera Nacional en el mes de abril, por violaciones al pacto colectivo, sea un arreglo satisfactorio para los trabajadores. La importancia que tuvo la huelga de hambre de los trabajadores, precisamente para que al final el patrón no accediera y al final se cumpliera con el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esto se dio en la Tabacalera. Y tenemos, por ejemplo, ¿qué pasó durante el gobierno del general Arana? Durante los 3 años del gobierno de Arana Osorio no se ha permitido celebrar el Día Internacional del Trabajo, con un desfile meeting final en lugares céntricos, aduciendo pretextos pueriles. En el último año el gobierno sí autoriza el desfile, un itinerario a su antojo. Cuando los trabajadores pretenden dirigirse hacia el Parque Centenario en la sexta avenida 18 Calle, el pelotón modelo de la Policía Nacional arremete contra los obreros, con el saldo trágico de 5 muertos y más de 20 heridos, entre ellos dirigentes de la CNT como Julio Celso de León y muchas detenciones. Esta me interesa, Ana, por favor la notas. Fíjense que esta es una huelga, miren la petición que tenían estos trabajadores de la papelera. Tenían la destitución del gerente general, pero miren, es una huelga que sale de lo normal. Van a la huelga los trabajadores y sus familias. Leámosla por favor, Eduardo, para que nos quede grabado. Lo último. Ok, durante los 3, ¿cuál la? Del 6 al 12 de marzo, los trabajadores de la industria papelera centroamericana, S.A., en la finca Los Cerritos, Escuintla, van con todo y sus familias
van con todo y sus familias a una huelga de hecho que persigue la destitución del gerente general de la empresa. El movimiento logra su propósito. Del 6 al 12 de marzo. Ahí estamos. Bueno, hoy sí, y por favor, todo lo que vimos hoy es para el examen final, ¿sí? Quería yo aprovechar el tiempo para adelantar un poco. 2, por favor, hasta lo que vimos el día miércoles, que es todo lo relativo al arbitraje, eso es lo que vamos a examinar. Hoy yo quiero tomarme unos minutos para que hagamos un breve repaso, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Ron? Buenas noches, licenciado. Bueno. Es que usted había subido 4 documentos. Entre los 4 documentos que estaban para que había subido estaba este que acabamos de estudiar, ¿verdad? No, no sé si ya lo había enviado, pero este no entra. Sí, estaba subido entre los 4, entonces eso le iba a preguntar. Entonces suben, entran los 3 anteriores. Este entra para el final, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer un breve, vamos a tomar unos 10 minutos ahí para hacer un repaso. Pero repaso significa que usted me ayude. Vamos a ver, ¿cuántos máximo que integran un comité ejecutivo de un sindicato? ¿Cuántos miembros debe tener máximo? Nueve. Mínimo. Tres. Muy bien. Bueno, si a un miembro de un sindicato lo despiden, para poderlo despedir justamente, ¿va?, con causa justificada del patrono, ¿qué procedimiento debe seguir? ¿Cómo dijo? Incidente. No. El sindicato, el comité ejecutivo es un procedimiento ordinario. Claro, cuando estamos formando un sindicato, cuando la entidad está emplazada, es a través de la ley de los incidentes, ¿sí? Vamos a ver. Del pacto colectivo, la negociación, ¿cuántos meses son? ¿Qué plazo tenemos para agotar? 30 días. Eso serviría directamente a la vía directa, ¿sí? Vamos a ver, pues. ¿En cuántos días podemos presentar la apelación en contra de una sentencia de un tribunal de arbitraje? ¿3 días, licenciado, si no estoy mal? Muy bien. Bueno, ¿se recuerdan que vimos una parte que creo que se llamaba Corrientes y Pensamientos del Sindicalismo, donde hablaba del coadyuvante y el revolucionario? Me lo leen, por favor, para efectos de examen, ¿eh? Y luego también hablamos un poquito de quienes participan en un pacto colectivo, quienes participan en un trato colectivo, quién elabora el reglamento interior de trabajo. Todo eso lo vamos a ver, por favor, ¿eh? Déjenme ver. Así estamos. De los sindicatos. ¿Se recuerdan también que vimos una parte? No se recuerda cómo se llama esa. Solo quiero ver aquí que me hicieron un favor de enviarme. Aquí la teníamos. ¿Sí? Cuando hablamos de las formas de sindicación para la creación de relaciones sindicales, hablamos de los sindicatos verticales, horizontales. También, por favor, esa parte me la leen, ¿eh?, para efectos de examen. Sí, vamos a ver, pues. Si yo soy afiliado a un sindicato, de acuerdo a lo que vimos en clase, el análisis de los estatutos, no de otros porque van a variar. Yo les puse como regla general, y para que no nos confundiéramos, el que vimos en clase. Ya hemos hablado de que los estatutos van a variar, pero analizamos uno base para no perderlo, ¿sí? Sí, si tenemos que expulsar a un miembro de un sindicato, ¿qué mayoría necesitamos de la asamblea para poderlo expulsar? La mitad más 1, 50% más 1, licenciado. No. Es la tercera parte más 1. Entonces es la calificada, no solo la tercera parte, ¿sí? La tercera parte, ¿sí? ¿Se recuerdan que nosotros vimos
cuando vimos exactamente algunas cláusulas de exclusión. Vimos cláusulas de exclusión por ingreso, ¿se recuerdan? Por admisión, por ingreso. Me estudian eso también. Me estudian a partir del 294, por favor. En este examen de ustedes, por favor, viene mucho código, mucho código. También cuando hablamos, están las indicaciones. Vamos a ver con cuántos trabajadores tengo la obligación de elaborar un reglamento interior de trabajo. ¿Con 10 o más? Con 10 o más. Muy bien. No, con 10, con 5. Con 10. Sí. Vamos a ver, pues. ¿Se recuerdan que hablamos de una mayoría calificada y una mayoría simple? ¿En qué casos la ley, el código nos permite a nosotros aplicar mayoría simple o mayoría calificada dentro de las funciones y atribuciones del comité ejecutivo? Disculpe, Lick, ¿podrá repetir la pregunta? ¿Qué pasó? ¿No la dejaron ahí anotada, pues? Vamos a seguir mejor, porque si no vamos a detener, ¿sí? Díganme qué clase de pactos existen. Según el código hay 2 clases de pactos. Ese no es el industrial y el empresarial, ¿no? Ordinario, obligatorio o contra ley. Es el doctrinario. Pero la ley, ¿qué dice? Bueno, vamos con otra. Si se disuelve un sindicato, ¿a quién le vamos a trasladar el activo y el pasivo? Bueno, vamos con otra. ¿Cuál es la base legal para que patronos o trabajadores usen la vía incidental en la formación de un sindicato? ¿Cuál es la base legal? ¿Dónde dice que es a través de los incidentes? Esto se lo repetí varias veces. ¿El artículo 386? No. ¿No? Ese es el del convenio colectivo. Pero el otro, la base legal para aplicar. En el 209 dice que nosotros tenemos derecho a inamovilidad, pero si cometemos una falta... ¿El artículo 216, licenciado? No. No. Ese lo repetimos varias veces. 280. Ahí está. ¿Cuánto? 380. Muy bien, vamos a ver, ¿sí? Ajá. ¿A quién le corresponde aprobar el reglamento interior de trabajo? Inspección general. A la inspección. Vamos a ver. ¿Cómo se llamó el primer sindicato en Guatemala? Cetufco, licenciado. Muy bien. ¿Y en el mundo? ¿Qué clases de disolución hay que existen? No, sí que están. Dígame, doctrinariamente vimos algunos sindicatos que son de colores. ¿Cuáles son? Amarillo, blanco y rojo. Rojo. No, blancos, amarillos y rojos. Se sabe. ¿Cuál fue la primera asociación solidarista en Guatemala?
Esa fue la que creó el ingeniero César Enríquez, que era gerente de la empresa Carbogás, creo, y después se creó una en la finca de Quiché, en La Perla, creo. Sí, ahí estamos. Vimos un proyecto de estatutos. ¿Cuánto se le tiene que descontar a un trabajador de su salario como a cuota para el sindicato? El 1%. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Bueno, se recuerdan que vimos sindicalismo inglés, francés, italiano, alemán, soviético, norteamericano y sindicación general. Por favor, me estudian esa parte, ¿eh? ¿Cuántas clases de disolución de sindicatos existen? Voluntaria e involuntaria. No, 3, licenciado, es voluntaria, legal y forzosa. Ahí estamos. Gracias. ¿En cuántas horas convoca el Tribunal de Conciliación la primera audiencia? ¿24 horas, licenciado? No. La primera audiencia en el Tribunal de Conciliación. 48. No. La primera. Bueno, me estudian los sindicatos por su naturaleza y por su composición. Me estudian donde dice corrientes y pensamientos del sindicalismo, ¿eh? Por favor. Vamos a ver, Ajá. ¿Hasta cuántos meses gozan de inamovilidad los miembros del comité ejecutivo? 12 días. No 12, sino 12, más 12. O sea, los 2 años que están, más 12 meses más. ¿Sí? Ahí estamos. Y vamos a ver, ahí estamos. Disculpe, en esa que dijo, ¿cuánto dijo? Son 2 meses, ¿verdad? ¿Cuál vos? Inamovilidad de los que forman el sindicato. 60 días. 60 días, ¿verdad? Ah. Puede estar escrito, ¿sí? Es que escuché 2 años. No. El comité ejecutivo son 2 años que duran en sus cargos, más 12 meses después. Ah, gracias, Lee. 12 meses después, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí estamos. ¿Qué recurso procede contra una sentencia de arbitraje? Esa está fácil. Apelación. Muy bien. Después estamos, vamos a ver. Muy bien, yo creo que ahí estamos. Vamos a ver. ¿Es esta variante, Lick? Bueno, jóvenes, dejamos hasta ahí hoy. Pues desearles lo mejor de sus exámenes que comiencen el día lunes y especialmente el día miércoles es el de nosotros. Así es que el mejor de los éxitos. Pasen muy buenas noches y nos vemos el día miércoles a las 5:30 que comienza el examen. Gracias. A las 5. Gracias, licenciado. Ya no se cuidan. Buenas noches. Gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Gracias. Buenas noches. Se cuidan. Buenas noches, licenciado. Gracias, se cuidan. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Solo una consulta. Le voy a enviar un mensajito por lo de los agentes de cambio. Me hicieron una pregunta. No sé si me pueda... Tal vez se me olvidó eso, nada más decir. Jóvenes, los que todavía están, y avisen a los demás ahí en el grupo. Quienes no estén inscritos con los jóvenes que hablamos de agentes de cambio, por favor, hablamos al principio que eran 35 puntos. Si usted no efectuó ese trabajo, pues yo diría de
usted debería ser de 35. Pero para darle la oportunidad, quienes no lo hicieron, yo voy a tener 5 preguntas adicionales. Usted me levanta la mano, que usted no esté. Es lo que estén inscritos con las compañeras, ¿oye? A mí no me manden nada porque me va a costar demasiado incorporarlos. O sea, es demasiado lo que yo tengo que ver, entonces por eso delegamos y tiene que ser con ellas, ¿eh? Ok, licenciado, nosotras, yo ya le mandé el listado y hasta el momento tenemos 216 compañeros. Va. Los demás, pues, saben que se tienen que accionar sobre 40 puntos con las 5 adicionales. Levanta la mano para que les dé el examen, si no, pues, se van a tener que hablar sobre 35. Bueno, estamos ahí, tengo la otra clase, ¿eh? Solo con una consulta, Lick. Fíjese que... Gracias. Lick, no sé si me escucha. Sí, decime, porque me voy a la otra clase. Ay, disculpe, fíjese que yo ese día salgo tarde, no sé si me puedo evaluar en la segunda clase. Sí, está bien, no hay pena. Gracias. Buenas noches, nos vemos, se cuidan, nos vemos el día del examen. Feliz noche, Gracias. Adiós, señor.